las nuevas clases adescolares, un cuadernillo del Ministerio de Educación, lápices y un radio, televisión o una computadora. La escuela está en tu casa. Aprendamos todos a aprender. Todos por la educación. Clases a distancia, usaremos nuevos útiles escolares, un cuadernillo del Ministerio de Educación, lápices y un radio, televisión o una computadora. Y luego promulgado por el Poder Ejecutivo, porque eso es parte de lo que anteriormente hablamos, que es la democracia, una cuestión en consenso, no es autoritario. Cuando esto se hace autoritario, se cae en una dictadura, que el gobierno hace lo que le parece en el momento, sin pensar en ti y sin pensar en mí. Y yo sé que al igual que yo, tú tampoco deseas eso, porque tenemos unos derechos que deben de ser cumplidos y aceptados y sobre todo valorados. Esa es la idea de un estado de excepción. Me vas a decir si la expresión que te estoy diciendo es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo? Sí. En casa ya estás listo, ¿verdad que sí? Iniciamos con la primera. En la expresión 7p elevado a la 3, ¿podríamos decir que es una expresión algebraica? Verdadero. Es verdadera. Cumple con todas las características de una expresión algebraica. Tiene un coeficiente, tiene una parte literal, tiene un exponente y también tiene su signo, ¿verdad que sí? Vamos a ver la número 2. En la expresión número 2 tenemos negativo 6, ABC elevado al cuadrado. Negativo 6, ABC elevado al cuadrado. ¿Podríamos afirmar que esa también es una expresión algebraica? Claro que sí, profesora. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Fíjese que ahí tenemos un signo negativo que está delante, que sí se marca. Tenemos el 6 como coeficiente, tenemos A, B y C como parte literal y como exponente tenemos para A 1, para B 1 y para C 2. Entonces cumple con todas las características. Y el número 3 que dice negativo 2, ¿sería una expresión algebraica? Eso es totalmente falso. Es totalmente falso, dice Neurona. Es falso porque solo tengo una expresión ahí, no cumple con todas las características de una expresión algebraica. Ahí simplemente tengo un número entero, un entero negativo, negativo 2, ¿verdad que sí? Luego pasamos a la pregunta número 4. 8, y a la 3, z. 8, y a la 3, z. ¿Podría ser una expresión algebraica? Eso es verdadero. Eso es también verdadero. Va muy bien, Neurona. El 8 tiene signo positivo y el 8 viene a formar parte de lo que es el coeficiente. Y y z son la parte literal o variable. La y está elevada a la 3 y la z está elevada al exponente 1. Una expresión algebraica puede ser monomio, binomio, trinomio, pero también puede ser polinomio.
recordando que este nombre lo va a recibir de acuerdo al número de términos que tenga la expresión. Entonces, cuando yo tengo monomio, la palabra monomio viene de que tiene un solo término. Un solo término. Es el monomio. Por el contrario, si lo que tengo es un binomio, aquí ya yo tengo dos términos. Por tanto, aquí no va a ser monomio, será un binomio. Un trinomio es una expresión algebraica que consta de tres términos. Sí, tres. Por ejemplo, como los tres padres de la patria, como las tres hermanas Mirabal. ¿Recuerda las tres hermanas Mirabal, verdad que sí? Sí, esas tienen un hermoso museo donde tienen muchos de sus elementos en Salcedo, en Ojo de Agua. Entonces, si tiene tres elementos, se va a llamar trinomio. Y cuando pasa de tres elementos, le vamos a llamar polinomio. Aunque ahí hay algunas disparidades porque hay algunos escritores que dicen que ya después de dos términos, pues le podemos decir polinomio, pero nosotros nos vamos a ajustar a esta clasificación. Entonces, vamos a ver algunos. Si tenemos la expresión 2x más 5y, 2x más 5y. Fíjese que aquí yo tengo un término, que es una expresión algebraica. Pero ¿qué pasa? Que aquí ya yo tengo un signo de más, un signo de adición. Ese es el signo que me va a marcar a mí la diferencia entre un término y otro. Ahí va a estar ese margen, esa frontera. Donde yo encuentre un signo de más o un signo de menos, pues ya yo sé que de ahí en adelante hay otro término. Entonces, en este caso, yo tengo un término aquí delante, en esta expresión, y otro término aquí delante, en la otra expresión. Si tengo 1 y 2, pues entonces la expresión vamos a decir que es un binomio, porque tiene dos términos. Sin embargo, si yo lo que tengo es esto, 2x, y, z, pues entonces fíjense aquí. Aquí nosotros podemos decir que es un trinomio. ¿Por qué es trinomio? Porque tiene tres términos. Vamos a verificarlo. Aquí tengo 1, ¿lo ven ahí? 1, 2 y 3. ¿Qué me diferencia entre un término y el otro? El signo, sea de más o sea de menos. Entonces, en este caso, vamos a decir que tenemos un trinomio. Perfecto. Ya cuando pasa de tres elementos, pues vamos a asumir que le vamos a llamar polinomio. Hasta ahora, ¿cómo vas? Perfecto, profesora. Neurona, ¿estás lista para una actividad? Estoy lista, profesora. Pues vamos a realizarla. En esta actividad, tú vas a clasificar cada una de estas expresiones algebraicas en monomio, binomio, trinomio o polinomio. Lo vas a hacer tomando en cuenta el número de términos que tenga cada una. Cuando tú ves ese símbolo, inmediatamente tú dices, bueno, tengo una suma, tengo una adición. Pero si tú ves dices que es una sustracción. A eso todo ese tipo de elementos se le llama símbolo, pero hay muchísimos más. Cuando vas a la tienda, ves ¿verdad que sí? Ese es muy común verlo en las tiendas, cuando hay descuentos, sobre todo, ¿verdad? Pero cuando estás escribiendo dinero o alguna cantidad que represente dinero, siempre ponemos este símbolo. Todo eso me va a representar símbolos. En matemática, pues tenemos una gran cantidad de ellos. ¿Cómo vamos, Neurona? Muy bien, profesora. Disculpe,
Justamente ahora me acaban de llegar unas preguntas vía redes sociales. Pero están muy activos nuestros estudiantes en las redes sociales. Vamos a ver qué quieren saber ellos. Yani de los Santos, desde Los Frailes, nos pregunta, ¿qué es una incógnita? Gracias, Yani, por estar siempre conectada y siempre atenta a nuestras clases desde los diferentes modos, sea por la televisión, por la radio o por la internet, desde cualquier lugar como te esté llegando. Pues una incógnita es una expresión que me va a representar una cantidad desconocida. ¿Para qué utilizamos las incógnitas? Para generalizar cualquier expresión matemática. Nuestra actividad consiste en seleccionar la respuesta correcta. Les doy las preguntas, le voy a dar las respuestas y ustedes me van a decir cuál es la que le corresponde, cuál es la correcta. ¿Están listos en casa? Perfecto. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista, profesor. Pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Nos dice, fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatia, Diofanto, Al-Khwarizmi o George Boole. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. Seguimos con la número 2. El lenguaje algebraico es A, más preciso que el lenguaje numérico. B, menos preciso que el lenguaje numérico. C, igual de preciso que el lenguaje numérico. O D, no se puede establecer esta relación. ¿Qué me dices, Neurona? En este caso, la respuesta correcta es la A, más preciso que el lenguaje numérico. Eso es así. El lenguaje algebraico es mucho más preciso que el lenguaje numérico. Vamos a ver la número 3. La número 3 dice, la incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Como todas las respuestas ya son fáciles porque ya ustedes dominan ese tema. Vamos a ver la número 4. La número 4 me dice, el lenguaje algebraico permite A, expresar enunciados de la forma más larga posible. B, expresar enunciados de la forma más complicada posible. C, expresar enunciados de una forma sencilla y breve. Y la D, no permite expresar enunciados. ¿Cómo diríamos ahí? Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la C, expresar enunciados de forma sencilla y breve. Expresa enunciados de forma sencilla y breve. Eso es correcto. Y vamos a pasar a nuestra quinta y última pregunta por el día de hoy. ¿Qué nos dice? Aplicando el lenguaje algebraico podemos A, cumplir las expresiones. B, utilizar números solamente. C, utilizar expresiones